Delegado aurinegro, el doctor Julio Trochansky. Julio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Martín. ¿Cómo andan, Oscar, Juan Pablo? Julio, Un gusto tenerte con nosotros en el programa. Hay algunos temas interesantes para tocar contigo, pero acaba de instalar un tema el presidente de Nacional al confirmar que Nacional va a jugar la Copa Uruguay, que reconoce que la moción la presentó Nacional, pero como que cierto no, existió un cambio en la postura. Él mismo dijo, el cambio de postura es culpa mía o responsabilidad mía, no tiene nada que ver los delegados que se presentaron, pero por lo tanto Nacional va a jugar la Copa. Te pregunto cómo toma Peñarol este cambio luego de que había sido el mismo Nacional el que había tirado el tema en una reunión de la semana pasada para que la Copa no siguiera. Y bueno, Martín, yo creo que justamente la respuesta, primero tiene dos partes. Una que se contesta por sí sola y creo poder decir que esto no pasa en ningún club. No hay ninguna decisión que los delegados tomemos sin la anuencia de nuestros respectivos presidentes. O sea que tengo que pensar que el cambio de posición obedece a razones distintas a las que se esgrimieron en su momento cuando fue el propio Nacional quien presentó la moción y que tenían que ver con las cuestiones antirreglamentarias de esta Copa Uruguay y con las cuestiones deportivas y, digamos, las consecuencias que había tenido el cambio de reglamento, que por ejemplo dejaba a una cantidad importante de cuadros de primera división por fuera de la competencia y generaba una alteración de la deportividad, porque iba a haber cuadros que iban a jugar cada 3 o 4 días y cuadros que iban a jugar cada 7 días, todos por un mismo objetivo, que es el campeonato uruguayo, ¿no? En el medio la Copa Uruguay. Entonces, creo que la pregunta se contesta sola. Hubo un cambio de posición que no obedece a lo que inicialmente presentaba, pero que te vuelvo a repetir, ningún delegado de ninguna institución toma decisiones de este tipo sin la anuencia del presidente. Por lo tanto, entiendo que hubo un cambio que se basa fundamentalmente en la política. Y en Peñarol, y te contesto rápido para no extenderme, mantenemos nuestra posición. Peñarol no va a jugar la Copa Uruguay por todos los argumentos que ya se expresaron en la moción que presentó justamente Nacional. Y aparte, esto, bueno, claro, pasó hace menos de una semana. ¿Cuándo fue la reunión? El jueves, el Consejo de Liga Por de eso, Fútbol Primera fue el jueves, y ahí se tomó justamente la moción expresa que en esta edición y en estas condiciones los clubes firmantes de esa moción no íbamos a jugar la Copa Uruguay y exigíamos que el presidente y el comité ejecutivo en pleno se hicieran presentes en cuanto se levantara el cuarto intermedio que fue determinado, se hiciera presente para dar las explicaciones del caso sobre este cambio de formato inconsulto, sin la opinión de los clubes, de forma impuesta, y que por lo tanto merecíamos las explicaciones del caso. De ese tema y del resto de los que estaban incluidos en el orden del día, que incluía la situación económica de los clubes, generando una vez más la necesidad de que el presidente concurra a los ámbitos formales de la AUF, y no nuevamente que nos evite quizás con un nuevo asado que quisiera realizar. Julio, esta situación vuelve como a separar y alejar a Nacional y a Peñarol. Cuando la semana pasada una de las novedades era que Nacional, sin ser un club de la Unión de Clubes, estaban alineado con Peñarol, que sí estaba. O sea, ¿notás un nuevo distanciamiento? ¿Sentís que van por caminos distintos? Yo creo que en esta decisión están esas dos situaciones. Por un lado, un
un acercamiento que se dio y que creo que poco a poco se va a intensificar, acercamiento en temas políticos me refiero, Sí. y que poco a poco se va a intensificar, y que bueno, que en el medio de ese cambio seguramente hayan estos idas y vueltas, ¿no? Que tienen, digo, vamos a ser claros, que tienen un actor fundamental que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que evidentemente ejerce presión para que quienes lo sustentan políticamente no vayan dejándolo de lado. Yo realmente al presidente Alonso, yo que soy un simple delegado, es verdad, soy el delegado del cuadro más grande, de la institución más grande de nuestro país, pero sigo siendo un simple delegado, pero que también tengo experiencia en temas políticos y veo cuando las personas comienzan a debilitarse políticamente, le recomendaría que cambie su actitud. Un presidente que es abucheado por el público futbolero de una manera estruendosa, un presidente que sigue teniendo la oposición de la gran mayoría de los clubes profesionales, un presidente que está sufriendo otras cuestiones, incluso de orden legal, sobre su actuación, y un presidente que comienza a tener resquebrajamientos dentro de su sustento político. Yo le recomendaría, por un lado, que vaya al Consejo de Liga de Fútbol de Primera, que no quede en falso nuevamente con esta Copa Uruguay, que no va a tener la presencia de los clubes tradicionales, y que intente cambiar su actitud y tener una actitud de menor imposición y de más diálogo. ¿Vos creés que en esto presionó a Nacional Alonso, por lo que decís? ¿Y qué cambió, Martín? Dios, Ah, yo no, tengo que yo hacer el la cambio pregunta, no lo obviamente. entiendo. No, es una Pará. pregunta retórica que me hago y no los No, interrogo a ustedes, pero no, pero yo te ¿qué puede contesto lo haber que pienso. cambiado? Julio, recién se lo decía a Balbi, me sorprendió totalmente el cambio, no lo entiendo. No sé qué pasó entre el jueves y hoy. Es un cambio muy difícil Pasó, de comprender el de Nacional. y yo creo que pasó Alonso. Eso es lo que Claro, pasó en pero el medio, también hay pero otros clubes que son sociedades anónimas deportivas que tienen un representante en el ejecutivo que el otro día apoyaron que la Copa no siguiera. Y capaz que lo apoyaron desde no levantar la mano para decir queremos que se juegue. Entonces, ¿qué debería desde pasar su lo mismo con abstención, esos clubes? sí, Claro. sin duda. Pero, Martín, hay cuestiones que rompen los ojos, o sea, no se puede seguir actuando de manera antirreglamentaria. El comité ejecutivo y el presidente no tienen esa potestad de actuar ante sí, porque sí. Fíjate que el cambio de reglamentación de esta Copa Uruguay se materializó 2 semanas antes de que se propusieran los primeros partidos, de una forma impuesta y sin comunicación y sin tomar en cuenta la opinión de los clubes. Llegó el nuevo reglamento por mail, avisando que había una cantidad importante de cuadros que no iban a jugar la Copa. Esto no es serio, pero además es autoritario. Hubo instituciones dentro del Consejo de Liga de Fútbol de Primera que manejaron términos mucho más fuertes que los que yo te estoy manejando. Hablaron de un manejo dictatorial, de un manejo autoritario por extremo que rayaba lo anti-institucional. O sea, creo que estamos llegando a momentos y a situaciones y posturas que afectan el normal funcionamiento de nuestro fútbol, y eso es responsabilidad de quien conduce. Abajo podemos estar los clubes, las instituciones, los presidentes de los clubes, los delegados, pero quien genera la situación es quien comanda esta asociación, que debería ser el primero que intente dialogar y generar una conducción diferente. Julio, elevaron un comunicado con preocupaciones por el tema arbitral. Es algo, entiendo que recurrente de varios equipos que tienen preocupaciones con algunas decisiones de los árbitros. Específicamente, ¿qué pasó el otro día que los dejó tan preocupados? Y qué respuesta tuvieron, cuándo se va a generar esa reunión y de qué temas van a hablar. Sí, nosotros hemos tenido un cambio de hace tiempo. Imagino que ustedes lo han notado porque lo han manifestado también, en cuanto a que si estamos disconformes o descontentos con actuaciones arbitrales, evitamos hablar públicamente
de la actuación arbitral y preferimos ir directamente a conversar con las autoridades del Colegio de Árbitros, a diferencia de otras épocas que tuvieron su explicación, pero que Peñarol ha cambiado su política en cuanto a eso. Bueno, venimos observando, nosotros hacemos un seguimiento, en el buen sentido lo digo, un seguimiento de todas las actuaciones arbitrales, y entendemos que hay algunos árbitros que tienen algunas actitudes y errores que son sistemáticas en su actuación y que queremos transmitirle al Colegio de Árbitros nuestra preocupación por esa inestabilidad técnica o que no hace al correcto arbitraje e impartimiento de justicia. Los nombres y aquellos árbitros a los cuales nos referimos se los vamos a dar primero al Colegio de Árbitros, que entendemos que en el contexto actual es lo que corresponde. ¿En qué se sintieron perjudicados en el partido del sábado? No es que nos hayamos sentido perjudicados, y por eso no quiero ir al árbitro en particular, pero bueno, vimos, y ya te digo, son cuestiones que hacen a la generalidad de algunos árbitros que sistemáticamente permiten que el adversario genere distorsión en el tiempo de juego que se juega, valga la redundancia, aún con lo que ha sido el cambio de manual de competencia dentro de la asociación, que genera una situación en la cual con conductas que alteran el juego, pero alteran el ánimo de los jugadores, hacer que las jugadas se corten porque no se saca del lado del lugar exacto donde se tiene que sacar un óvol, generar un diálogo con los jugadores que muchas veces los jugadores nos dicen que no son los correctos. Y bueno, y en el partido del sábado, las cuestiones que ustedes ya manifestaron, amarillas y rojas que realmente llamaron la atención, porque, bueno, Javier Méndez todos vimos que estaba separando y sin embargo fue expulsado. El jugador que generó todo el problema, que fue Alejandro González, con una amarilla, cuando fue el que distorsionó todo el juego y generó todo el problema. Bueno, una amarilla a Guerre, que por más que lo quieran explicar con la forma que lo quieran explicar, porque si hubiese sido como algunos árbitros intentaron manifestar de que sobre la situación y por qué se le sacó amarilla, si hubiese sido así, hubiesen tenido que salir con un tiro libre indirecto para Miramar. Es decir, que hay incongruencias que vemos repetido en muchos árbitros y que queremos transmitírselo al colegio. Muy bien. Igual me gusta que le tengan confianza a estos diálogos con el colegio, cuando en realidad, y esto creo que aplica para muchos equipos, han pasado por el colegio y se van como con las manos vacías, como que no se logra un resultado ya por ir a hablar. Mirá, nosotros, creo que la última vez que nos reunimos fue hace 6 meses aproximadamente, y la verdad no tuvimos esa sensación realmente, no, tuvimos un diálogo, incluso en aquel momento se pasaron jugadas en las cuales nosotros teníamos algunas dudas, algunas de ellas teníamos razón, otras no teníamos razón. Creo que fue a partir del gol contra Liverpool, ¿no? Que fue la última vez que nosotros solicitamos, creo que no recuerdo, pero fue el del offside, que también se comentó mucho, pero ahí en esa reunión accedimos y discutimos sobre varias jugadas y varias decisiones. Estaba Silveira, que desde el punto de vista técnico nos ofreció también una explicación adecuada. Bueno, creo que en ese momento no salimos con esa sensación de no llegar a nada, salimos con una sensación de explicación. En algunas teníamos razón, otras no estuvimos de acuerdo, pero de eso se trata el diálogo, ¿no? De acercar partes y ver la posición de cada uno. Y por eso repetimos en esta oportunidad ese mismo planteo, ¿no? Sí, lo que recuerdo en aquel momento, que el Colegio de Árbitros nos planteó que iba a iniciar una ronda para
explicar y educar a los dirigentes de las distintas instituciones sobre algunos aspectos del reglamento que no se cumplió. Si hoy tuviera que ir a hablar con ellos, además de las cuestiones propias de los árbitros, iría también a reforzar esa necesidad y a que se cumpla esa promesa que nos habían hecho. Muy bien. Julio, gracias por tu tiempo. Un abrazo para vos. Un abrazo para ustedes. Gracias. El doctor Julio Trochansky.